Mi padre dijo, llevarte al altar sería una falta de respeto hacia tu madrastra. 2 semanas antes de mi boda. Estaba sentada en mi habitación de la infancia mirando álbumes de fotos viejos cuando mi padre tocó a la puerta. Había venido a recoger el collar de perlas de mi abuela, que quería usar en mi boda. Se sentó en el borde de mi cama y me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Pensé que se iba a emocionar porque su niña se iba a casar. En cambio, me dijo que no me llevaría al altar. Explicó que mi madrastra Susana pensaba que sería inapropiado que él me llevara cuando ya había llevado a su hija Mónica al altar hace 3 años. Le pregunté cómo eso tenía algún sentido. Dijo que Susana creía que parecería que estaba haciendo favoritismos si hacía lo mismo por mí que hizo por Mónica. Le recordé que yo era su hija biológica real y que Mónica era su hijastra desde hace 8 años. Dijo que la biología no determinaba la familia y que necesitaba ser más considerada con los sentimientos de Susana. Le pregunté de quién había sido realmente la idea. Admitió que Susana lo había planteado, pero que él estaba de acuerdo con su lógica. Me quedé sentada ahí tratando de entender lo que estaba escuchando. Mi padre había llevado al altar a la hija de una mujer de su primer matrimonio en su boda, pero se negaba a hacer lo mismo por su propia sangre, porque podría molestar a esa misma mujer. Le pregunté si entendía lo absurdo que sonaba. Me dijo que estaba siendo egoísta y que el matrimonio era sobre compromiso. Le dije que no estaba casada con Susana, así que no necesitaba hacer compromisos con ella. Dijo que ese tipo de actitud era exactamente lo que hacía que Susana se sintiera no bienvenida en nuestra familia. Quería gritar que Susana me había hecho sentir no bienvenida en mi propia familia durante los últimos 8 años, pero sabía que no importaría. Mi padre había elegido su lado hace mucho tiempo. Tomé las perlas de mi abuela y me fui sin despedirme. Cuando llegué a casa, le conté a mi prometido Andrés lo que había pasado. Estaba furioso por mí y se ofreció a hablar con mi padre de hombre a hombre. Le dije que no se molestara porque mi padre ya había tomado su decisión. Andrés preguntó a quién quería que me llevara al altar. Le dije que caminaría sola antes de darle a mi padre la satisfacción de verme rogar. Las siguientes 2 semanas fueron una tortura. Susana me llamó 3 veces para explicar que esperaba que entendiera su posición y que realmente me veía como familia. No contesté. Mónica me escribió diciendo que había escuchado lo que pasó y que pensaba que su mamá estaba siendo ridícula, pero que no quería involucrarse. Tampoco le respondí. Mi padre me envió un correo electrónico claramente escrito por Susana diciendo que me amaba y esperaba que viera esto como una oportunidad para mostrar mi independencia como mujer moderna. Lo borré sin terminar de leer. El día de mi boda llegó y me sentía extrañamente tranquila. Mi madre había fallecido cuando tenía 12 años y siempre imaginé a mi padre presente en los grandes momentos a los que ella no podía asistir, pero había aprendido a dejar de esperar cosas de él hace años. La ceremonia se celebró en una bodega a las afueras de la ciudad. La familia de Andrés llenó un lado del pasillo y mi pequeña colección de tías, primos y amigos llenó el otro. Mi padre, Susana y Mónica se sentaron en la segunda fila porque le pedí a mi tía que se asegurara de que no estuvieran en la primera. Cuando la música comenzó, caminé sola por el pasillo. Mantuve la cabeza en alto y los ojos en Andrés, esperándome en el altar. No miré a mi padre. No lo necesitaba. La ceremonia fue hermosa, y Andrés lloró cuando dijo sus votos, lo que me hizo llorar a mí también. Después de que nos declararon marido y mujer, caminamos juntos de regreso por el pasillo y todos vitorearon. En la recepción, mi tía hizo un brindis que hizo reír a todos y luego llorar. El padre de Andrés hizo un brindis que me dio la bienvenida a su familia con tanto cariño que casi perdí el control por completo. Entonces llegó el momento del baile padre e hija. Lo había quitado del programa semanas antes, pero no se lo había dicho a nadie excepto a Andrés y al DJ. Cuando el DJ anunció que pasaríamos directamente al lanzamiento del ramo, observé la cara de mi padre desde el otro lado del salón. Parecía confundido, luego dolido, luego enojado. Susana se inclinó y le susurró algo al oído. Se levantó y caminó hacia mí. Estaba con la madre de Andrés cuando mi padre se acercó y preguntó por qué no había baile padre e hija. Le dije que no había padre con quien bailar. Dijo que eso era cruel e innecesario. Le dije que llevar a tu hija al altar era una tradición, y él decidió que las tradiciones no importaban cuando incomodaban a su esposa. Así que pensé en aplicar la misma lógica. Su cara se puso roja y abrió la boca para responder. Pero Andrés apareció a mi lado y preguntó si todo estaba bien. La boca de mi padre quedó abierta a mitad de palabra cuando Andrés se acercó más a mí. Sentí la mano de Andrés posarse en la parte baja de mi espalda, cálida y firme. Y por un segundo, todo en el salón de recepciones pareció detenerse. Entonces el hermano de Andrés, Diego, se puso entre nosotros y mi padre. No de manera agresiva, pero definitivamente intencional, creando una pared de persona que dejaba claro que la conversación había terminado. Mi padre parpadeó mirando a Diego como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. La música seguía sonando en algún lugar detrás de nosotros, y podía escuchar a la gente riendo en una de las mesas cerca de la pista de baile, completamente ajenos a la tensión, crepitando en nuestra pequeña esquina.
Andrés se inclinó cerca de mi oído y preguntó en voz baja si quería irme, si era demasiado, si deberíamos simplemente irnos. Su voz era gentil, pero podía sentir lo tenso que estaba su cuerpo junto al mío, listo para sacarme de ahí, si yo decía la palabra. Negué con la cabeza y le dije, de ninguna manera. Absolutamente no. Porque me negaba a dejar que mi padre me echara de la recepción de mi propia boda. Andrés apretó mi mano y asintió. Luego me guió lejos de donde mi padre todavía estaba parado, con cara de asombro. Diego se quedó quieto unos segundos más, simplemente de pie. Algunos invitados, cerca de ellos, fingían estar muy interesados en las opciones de pastel, mientras obviamente escuchaban cada palabra. No podía escuchar lo que estaban diciendo, pero no lo necesitaba. Susana estaba enojada porque su plan había fallado, y mi padre probablemente estaba tratando de averiguar cómo salvar su imagen. Mi tía se materializó a mi lado tan repentinamente que casi salté. Tomó mi mano y la apretó fuerte. Sus ojos brillaban y me dijo que había estado esperando 8 años para ver a alguien enfrentarlo así. Su voz era feroz y orgullosa y me hizo un nudo en la garganta. Dijo que Andrés era un tesoro y que estaba feliz de que me hubiera casado con alguien con columna vertebral. A diferencia del señor, dijo, había avergonzado a mi padre frente a todos, y así no es como la familia se trata entre sí. Las palabras salieron suaves y ensayadas, como si las hubiera practicado en el camino. Miré su mano en mi brazo, y su cara se iluminó por un segundo como si pensara que había ganado. Entonces retiré mi brazo y le di la espalda. Caminé directamente hacia donde los padres de Andrés estaban parados cerca del bar. No miré hacia atrás, pero sentí a Susana parada ahí detrás de mí, probablemente tratando de averiguar qué acababa de pasar. Andrés apareció a mi lado de nuevo, y su madre extendió los brazos para abrazarme sin decir nada. Simplemente me atrajo hacia ella y me sostuvo fuerte. Mi padre y Susana se fueron tal vez 10 minutos después. Hicieron toda una producción también, recogiendo sus cosas ruidosamente y despidiéndose de la gente cerca de la puerta con voces que se escuchaban por todo el salón. Varios invitados definitivamente lo notaron, y algunos parecían incómodos o confundidos. Mónica no se fue con ellos. Se quedó en su asiento en una mesa de esquina, encorvada sobre una bebida, pareciendo que quería hundirse en el piso. La vi mirar hacia la salida cuando mi padre y Susana salieron. Luego miró su vaso y no se movió. Laura llegó a mi lado y enlazó su brazo con el mío sin preguntar si estaba bien o hacer un gran problema de nada. Simplemente anunció con esa voz brillante y fuerte que era hora del lanzamiento del ramo y comenzó a jalarme hacia el centro de la pista de baile. De repente, las primas de Andrés estaban ahí, y mis amigas de la universidad y mi tía. Todas ellas aglomerándose alrededor de mí con grandes sonrisas como si fuéramos a pasarla increíble. El DJ captó rápido y empezó a poner música alegre y a llamar a todas las solteras a la pista. La energía en el salón cambió tan rápido que casi me dio un latigazo, de tensa e incómoda a divertida y festiva. La recepción en realidad se volvió alegre después de que mi padre se fue. Suena terrible decirlo, pero es verdad. Todo el salón se sintió más ligero, como si alguien hubiera abierto ventanas y dejado entrar aire fresco. La gente reía más fuerte y bailaba más, y dejó de lanzar miradas preocupadas hacia nuestra esquina del drama familiar. El padre de Andrés me encontró durante una canción lenta y preguntó si podía tener este baile. Fuimos juntos a la pista y me dijo que estaba honrado de tenerme como hija, que su hijo había elegido bien, que podía ver que yo era fuerte y amable, y exactamente el tipo de persona que esperaba que Andrés encontrara. Su voz estaba gruesa de emoción y sus ojos estaban húmedos. Empecé a llorar un poco, pero eran lágrimas buenas por una vez, del tipo que vienen de sentirse valorada en lugar de rechazada. Me abrazó fuerte cuando la canción terminó y me dijo que siempre tendría una familia con ellos, sin importar qué. Me di cuenta estando ahí en sus brazos que esto era lo que se sentía tener una figura paterna que te apoya. Este calor y aceptación sin condiciones ni llevar la cuenta. Mónica se me acercó cerca del final de la noche cuando me estaba despidiendo de algunos parientes de Andrés. Se veía nerviosa y seguía retorciendo sus manos. Dijo que necesitaba disculparse por no haber hablado antes sobre el comportamiento de su madre. Su voz era baja y apresurada, como si tuviera miedo de que me fuera antes de que terminara. Dijo que siempre había tenido miedo de las reacciones de Susana, que había aprendido a simplemente seguir la corriente para mantener la paz. Pero verme establecer límites esta noche le hizo darse cuenta de lo desordenada que era toda su dinámica. Dijo que sentía haber enviado un mensaje diciendo que no quería involucrarse porque debería haberse involucrado. Debería haberle dicho a su madre que estaba siendo ridícula. Miré a Mónica parada ahí luciendo miserable y conflictuada y le dije que entendía. Le dije que necesitaba algo de tiempo, que esta noche había sido mucho y no podía procesar todo ahora mismo. Asintió rápido y dijo que entendía, que estaría ahí cuando estuviera lista para hablar. Me abrazó rápidamente y luego se fue antes de que pudiera decir algo más. 3 días en nuestra luna de miel, en este resort de playa con arena blanca y agua cristalina, Andrés y yo finalmente tuvimos tiempo para simplemente sentarnos y hablar sobre todo lo que había pasado. Estábamos en nuestro balcón viendo el atardecer con bebidas que habíamos hecho demasiado fuertes y nuestros pies apoyados en la barandilla. Andrés dijo que nunca había estado más orgulloso de nadie
que cuando me vio caminar por ese pasillo sola, dijo que ver la cara de mi padre cuando se dio cuenta de que no habría baile fue satisfactorio de una manera que no esperaba, que había querido golpear a mi padre durante meses, pero verlo enfrentar las consecuencias de sus decisiones era mejor. Hablamos sobre qué límites queríamos de ahora en adelante. Andrés dijo que lo que decidiera él lo apoyaría completamente, que si quería cortar a mi padre por completo, él me respaldaría. Y si quería intentar reconstruir algo, también estaría ahí para eso. Dijo que lo único que le importaba era protegerme de ser lastimada así de nuevo. Me recargué en su hombro y vi al sol transformar el océano en naranja y rojo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar completamente. El correo de mi padre llegó a mi teléfono mientras estábamos desayunando junto a la piscina. El asunto decía: tenemos que hablar sobre tu comportamiento, en mayúsculas. Se lo mostré a Andrés y ambos lo miramos fijamente por un segundo. Luego Andrés empezó a reír, esa risa genuina y divertida. Y yo también empecé a reír por el absoluto descaro. Nos quedamos ahí riéndonos como niños por la idea de que mi padre pensara que tenía algún derecho de darme un sermón sobre comportamiento después de todo lo que había hecho. Borré el correo sin leer más allá de la primera línea que empezaba con: estoy muy decepcionado. Andrés llamó a un mesero y nos ordenó unas bebidas tropicales elegantes con fruta y sombrillitas. Brindamos por no dejar que mi padre invadiera nuestra luna de miel, y me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas, tal vez meses. El resto de ese día, nadamos y comimos demasiado, y no revisamos nuestros teléfonos ni una vez. Cuando llegamos a casa de la luna de miel, había 2 cartas esperando en nuestro buzón. Ambas tenían la dirección de mi padre como remitente, y la segunda tenía «Urgente», escrito al frente con marcador rojo. Andrés las sacó y las levantó, preguntando si quería que simplemente las tirara sin abrirlas. Parte de mí quería decir que sí, pero le dije que probablemente debería leerlas, que necesitaba saber con qué estaba lidiando. Nos sentamos en nuestro sofá y las abrí una a la vez. La primera carta decía que había causado una escena en mi boda al quitar el baile padre e hija sin decirle a nadie. Decía que había faltado el respeto a Susana y había hecho que todo el evento fuera sobre mis sentimientos heridos en lugar de celebrar el matrimonio. La segunda carta era más larga y más enojada. Decía que estaba siendo manipulada por Andrés y que había cambiado desde que me comprometí. Decía que Susana estaba con el corazón roto por mi comportamiento y que le debía una disculpa. Ambas cartas terminaban con demandas de que lo llamara inmediatamente para discutir esto como adultos. Las leí en voz alta a Andrés, y su mandíbula se apretaba más con cada oración. Saqué mi computadora portátil y me senté en nuestra mesa de cocina. Andrés acercó una silla a mi lado y empezamos a escribir una respuesta juntos. Escribí lo que quería decir y Andrés me ayudó a editarlo, asegurándose de que fuera firme pero no mezquino, claro, pero no cruel. La carta explicaba que su decisión de no llevarme al altar tenía consecuencias naturales. Escribí que quitar el baile padre e hija era mi decisión y no me disculparía por protegerme de más dolor. Andrés sugirió agregar una sección sobre límites, y lo escribí cuidadosamente. Nada de visitas sin avisar a nuestra casa, nada de comunicación a través de otros miembros de la familia tratando de hacerme sentir culpable. Cualquier relación futura requeriría rendición de cuentas genuina de su parte. No disculpas por cómo me sentía, sino verdadera responsabilidad por lo que había hecho. Lo leí 3 veces, cambiando palabras aquí y allá. Andrés lo leyó y dijo que era perfecto, que decía todo lo que necesitaba decir sin ser algo de lo que me arrepentiría después. Lo guardé para enviarlo en la mañana cuando tuviera el valor de presionar el botón. Hice clic en enviar a la mañana siguiente mientras Andrés hacía café en nuestra cocina. Mis manos temblaban un poco mientras veía el mensaje desaparecer de mi carpeta de borradores. Andrés vino y besó mi cabeza y me dijo que había hecho lo correcto. Cerré mi computadora y traté de concentrarme en el desayuno, pero mi estómago estaba apretado. 3 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo. Vi el nombre de mi tía en la pantalla y salí para contestar. Sonaba casi emocionada cuando empezó a hablar. Susana había estado llamando a todos en la familia, aparentemente. A mis primos y a mi tío, e incluso a algunos parientes con los que apenas hablo. Les estaba diciendo a todos que había humillado a mi padre en mi propia boda, que era vengativa y cruel por quitar el baile padre e hija sin aviso. Mi tía se rió un poco cuando lo dijo. Me contó que la mayoría de nuestros parientes callaron a Susana inmediatamente. Mi prima Sara aparentemente le dijo a Susana que mi padre se había humillado a sí mismo al negarse a llevar a su propia hija al altar. Mi tío dijo que no quería escuchar sobre eso, y le colgó. Incluso la hermana de mi abuela, a quien no había visto en años, le dijo a Susana que se había pasado de la raya. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho al escuchar esto. Siempre había pensado que mi familia extendida me veía como difícil o dramática, porque eso era lo que mi padre insinuaba cada vez que me quejaba de Susana, pero ellos veían a través de ella. Sabían lo que estaba haciendo. Mi tía dijo que solo quería que supiera que tenía más apoyo del que probablemente me daba cuenta. Le agradecí y volví adentro sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días. 2 semanas después de la boda, todavía estaba en pijama el sábado por la mañana cuando escuché un golpe en la puerta de nuestro departamento. Andrés estaba en la ducha,
así que caminé hacia allá y miré por la mirilla. Mi padre estaba en el pasillo, luciendo enojado y determinado. Todo mi cuerpo se heló. Me alejé de la puerta mientras Andrés salía del baño con una toalla alrededor de la cintura, preguntando quién era. Le dije que era mi padre, y la expresión de Andrés cambió inmediatamente. Se puso pantalones deportivos y una camiseta más rápido de lo que lo había visto moverse nunca. Los golpes se hicieron más fuertes, y luego escuché la voz de mi padre exigiendo verme, diciendo que sabía que estaba en casa porque mi carro estaba en el estacionamiento. Andrés caminó hacia la puerta y la abrió solo lo suficiente para pararse en el marco bloqueando la entrada. Su voz era calmada pero firme cuando habló. Le dijo a mi padre que necesitaba irse. Mi padre trató de pasar empujándolo, pero Andrés no se movió. Dijo que aparecer sin avisar violaba los límites que había establecido claramente en mi carta y que mi padre necesitaba respetar esos límites o habría consecuencias. La cara de mi padre se puso roja y empezó a gritar que yo era su hija y tenía derecho a hablar conmigo. Caminé hacia la puerta y me paré junto a Andrés. Le dije a mi padre a través de la malla que necesitaba respetar mis límites o no habría ninguna relación. Mi padre me miró como si le hubiera dado una bofetada. Su cara se puso aún más roja y dijo que estaba siendo manipulada por Andrés, que nunca había actuado así antes de casarme. Andrés de hecho se rió de eso. Yo dije, tal vez nunca tuve a alguien apoyándome lo suficiente para defenderme antes. Mi padre abrió la boca y la cerró de nuevo. No tenía respuesta a esa verdad. Se quedó ahí parado unos segundos más mirando entre Andrés y yo, como si estuviera esperando que uno de nosotros cediera. Cuando ninguno de los dos lo hizo, se dio la vuelta y se fue caminando por el pasillo. Andrés cerró la puerta y la aseguró. Me di cuenta de que estaba temblando. Andrés me abrazó y me quedé ahí tratando de recuperar el aliento, pero también me sentía extrañamente poderosa. Andrés se había puesto físicamente entre mí y las violaciones de límites de mi padre, y yo había mantenido mi posición. Llamamos a los padres de Andrés una hora después para contarles lo que había pasado. Nos invitaron a cenar inmediatamente diciendo que la familia apoya a la familia. Esa noche, en su casa, la madre de Andrés me abrazó fuerte cuando entramos. Dijo que sentía mucho que mi padre no pudiera ver qué hija tan increíble tenía. Sentí ese dolor de nuevo por la relación parental que nunca tendría. Pero también sentí gratitud por la familia que estaba construyendo con Andrés. Un mes después de la boda, Mónica me escribió preguntando si podíamos reunirnos para un café sin que su madre supiera. Me quedé mirando el mensaje por un largo rato antes de responder. Parte de mí quería ignorarlo, pero tenía curiosidad. Acepté reunirme en un café al otro lado de la ciudad, donde era poco probable que nos encontráramos con alguien conocido. Mónica ya estaba ahí cuando llegué, luciendo cansada y más vieja de lo que recordaba. Ella ordenó un café con leche y yo pedí té, y nos sentamos en una mesa de esquina, lejos de otros clientes. Admitió que vivir con la manipulación constante de Susana era agotador. Dijo que había estado caminando sobre cáscaras de huevo toda su vida, tratando de mantener feliz a su madre. Escuché, y la vi destrozar su servilleta en pedazos. Me dijo que verme establecer límites en la boda hizo que algo hiciera clic para ella. Se dio cuenta de que no tenía que seguir sacrificando su propia paz por el ego de su madre. Hablamos por casi 2 horas, y vi a mi hermanastra claramente por primera vez. Ella era alguien también dañada por el narcisismo de Susana, solo de maneras diferentes a las mías. Cuando salimos del café, Mónica me abrazó y me agradeció por reunirme con ella. La semana siguiente, Mónica me contó más sobre la vida con Susana. Dijo que su madre había estado obsesionada con asegurarse de que la boda de Mónica fuera mejor que la mía. Susana seguía comparando todo, llevando la cuenta como si fuera una competencia. Mónica dijo que eso hizo que su propio día de boda fuera estresante en lugar de alegre. Admitió que se había sentido aliviada cuando se mudó después de casarse, pero la culpa que Susana le echaba por no visitarla suficiente era aplastante. Le conté sobre los años de sentirme invisible en mi propia familia, mientras Susana se hacía la víctima. Nos quedamos ahí comparando notas y dándonos cuenta de cuántas de las mismas tácticas Susana había usado con ambas. La diferencia era que Mónica había vivido con eso toda su vida y pensaba que era normal. Invité a Mónica a cenar con Andrés y conmigo la semana siguiente. Quería mantenerlo separado de todo el drama con Susana. Los tres nos divertimos sorprendentemente bien. Mónica y Andrés conectaron por su amor compartido por las películas de acción terribles. Nos reímos hasta que me dolieron los costados hablando de las peores películas que habíamos visto. Andrés me dijo después que estaba contento de que estuviera construyendo una relación con Mónica en nuestros propios términos. Mónica me escribió después diciendo que no se había reído tanto en meses y preguntando si podíamos hacerlo regularmente. Dije que sí. 3 meses después de la boda, me hice una prueba de embarazo en nuestro baño mientras Andrés esperaba afuera de la puerta. Las 2 líneas aparecieron inmediatamente. Abrí la puerta y se la mostré, y ambos la miramos fijamente por un minuto antes de que me levantara y me hiciera girar. Pero la alegría se complicó rápido. Esa noche en la cama, le pregunté a Andrés qué papel tendría mi padre en la vida de nuestro hijo. Se quedó callado y dijo que había estado pensando en lo mismo. Pasamos varias noches hablando sobre diferentes opciones, visitas supervisadas donde mi padre no pudiera estar solo con el bebé,
Contacto limitado solo en días festivos o ningún contacto para proteger a nuestro hijo de la misma priorización de la familia política que me había lastimado. Estaba dividida entre querer que mi hijo tuviera abuelos y protegerlo de las decisiones de mi padre. Andrés dijo que lo que decidiera él lo apoyaría completamente, pero que el bienestar de nuestro hijo venía primero. Antes de que pudiera tomar cualquier decisión, mi tía accidentalmente mencionó mi embarazo a mi padre durante una llamada telefónica. Me llamó justo después para disculparse diciendo que se le había escapado cuando él preguntó cómo estaba. En pocas horas, recibí un correo de mi padre. El asunto decía, felicitaciones, en mayúsculas. Lo abrí y sentí que mi presión subía mientras leía. Asumía que sería un abuelo involucrado. Incluía sugerencias de colores para la habitación del bebé y preguntaba cuándo planeábamos saber el sexo. La presunción de que automáticamente tenía acceso a mi hijo, después de negarse a llevarme al altar, me hizo furiosa de una manera que no esperaba. Le mostré el correo a Andrés, y él lo leyó con la mandíbula apretada. Esa noche nos sentamos y creamos un plan detallado para los límites con los abuelos. Cualquier relación con nuestro hijo requeriría primero una rendición de cuentas genuina de mi padre. Disculpas reales, no solo lamento por cómo me sentía, reconocimiento de lo que realmente había hecho mal, compromiso de tratarme con respeto de ahora en adelante. Redacté un correo explicando que ser abuelo era un privilegio ganado a través del respeto y las relaciones saludables, no un derecho automático. Escribí que no expondría a mi hijo a alguien que no podía priorizar los sentimientos de su propia hija. El correo estuvo en mis borradores por 2 días mientras ajustaba las palabras. Se lo envié a Laura para que lo leyera. Me llamó inmediatamente y dijo que era perfecto. Dijo que estaba protegiendo a mi hijo de la manera en que deseé que alguien me hubiera protegido de la influencia de Susana todos esos años. Guardé la versión final y le dije a Andrés que necesitaba una noche más para estar segura. Dijo, tómate todo el tiempo que necesites, porque esta decisión afectaría a toda nuestra familia. Envié el correo a la mañana siguiente, después de que Andrés lo leyera una vez más y asintiera. El botón de enviar se sintió pesado bajo mi dedo, pero lo presioné de todos modos. Seguimos con nuestro día tratando de no pensar en ello, pero cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba. Pasaron 3 días sin nada, luego una semana, luego 2 semanas. Empecé a relajarme en el silencio. Mi tía llamó para saber cómo estaba y le conté sobre el correo y los límites. Dijo que estaba orgullosa de mí por proteger a mi hijo antes de que naciera. Mónica me escribió preguntando cómo me sentía y si necesitaba algo. Le dije que estaba bien y pregunté cómo iba la búsqueda de departamento. Dijo que había visto 3 lugares y estaba solicitando uno cerca del centro. Le dije que eso era genial, y lo decía en serio. En mi siguiente cita médica, Andrés sostuvo mi mano mientras escuchábamos el latido del corazón a través del Doppler. El sonido llenó la pequeña sala de examen y vi la cara de Andrés iluminarse. La doctora dijo que todo se veía perfecto y preguntó si teníamos alguna pregunta. Pregunté sobre el estrés durante el embarazo y ella dijo que algo de estrés era normal, pero que tratara de minimizarlo donde fuera posible. Pensé en el silencio de mi padre y me di cuenta de que en realidad estaba ayudando. Ninguna carta enojada significaba ningún pico de presión. Ningún intento de manipulación significaba que podía concentrarme en hacer crecer un bebé saludable. La doctora programó nuestra ecografía morfológica para el mes siguiente y dijo que podríamos saber el sexo entonces, si queríamos. Andrés apretó mi mano y yo apreté la suya. La carta llegó un martes por la tarde. Reconocí la letra de mi padre en el sobre y mi estómago se apretó. La puse en el mostrador de la cocina y la miré fijamente por 10 minutos antes de abrirla. Andrés llegó del trabajo y me encontró todavía parada ahí. Preguntó si quería que él la leyera primero. Negué con la cabeza y la abrí. La carta tenía 2 páginas. Mi padre comenzó diciendo que sentía que yo hubiera sido lastimada por su decisión sobre la boda. Dijo que nunca tuvo la intención de causarme dolor. Luego dijo que los sentimientos de Susana también tenían que ser considerados porque estaban casados, y eso era lo que significaba el matrimonio. Escribió que esperaba que pudiera entender su posición ahora que yo misma estaba casada. Dijo que estaba emocionado de ser abuelo y preguntó cuándo estaba previsto el bebé. Sugirió que podríamos elaborar un horario de visitas que funcionara para todos. El último párrafo decía que esperaba que pudiera superar esto por el bien del bebé, porque la familia era importante. Lo leí 2 veces para asegurarme de que entendía lo que estaba leyendo. Luego se lo pasé a Andrés. Lo leyó de pie junto a mí en el mostrador. Cuando terminó, me miró y preguntó si yo también lo veía. Pregunté qué quería decir. Señaló el segundo párrafo y dijo, mi padre se estaba disculpando por mis sentimientos, no por sus acciones. Dijo que no había ningún reconocimiento real de lo que había hecho mal. Ningún entendimiento de por qué llevar a la hija de Susana al altar pero negarse a llevarme a mí era doloroso. Ninguna responsabilidad por elegir la comodidad de su esposa sobre la boda de su hija. Solo, lamento que te sientas así, y sigamos adelante porque quiero acceso a tu bebé. Sentí que algo cambió en mi pecho. Andrés tenía razón. Esto no era una disculpa. Esto era mi padre tratando de usar a mi hijo como palanca para evitar realmente lidiar con lo que había hecho. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi computadora. Andrés preguntó qué estaba haciendo. Dije que estaba escribiendo de vuelta una vez más para dejar las cosas absolutamente claras.
Él acercó una silla junto a mí y puso su mano en mi hombro mientras escribía. Escribí que apreciaba que se comunicara, pero que su carta confirmaba lo que ya sabía. Escribí que disculparse por cómo me sentía no era lo mismo que disculparse por lo que hizo. Escribí que hasta que pudiera reconocer que negarse a llevar a su hija biológica al altar mientras llevaba a su hijastra estaba mal, no teníamos nada de qué hablar. Escribí que ser abuelo era un privilegio ganado a través del respeto y las relaciones saludables. Escribí que si no podía priorizar a su hija, entonces no tendría acceso a su nieta. Escribí que no negociaría sobre este límite y que la decisión era enteramente suya. El correo estuvo en mis borradores por 3 días. Lo leía cada mañana y cada noche. Cambiaba algunas palabras. Borraba una oración y la volvía a agregar. Andrés preguntó si estaba segura y dije que no, pero que lo haría de todos modos. La tercera noche, lo leí una vez más con Andrés sentado a mi lado. Preguntó si lo decía en serio con cada palabra. Dije que sí. Él dijo, entonces envíalo. Hice clic en enviar y cerré la computadora. Nos quedamos sentados ahí en el silencio de nuestra cocina y esperé sentir algo. Arrepentimiento tal vez, o miedo. En cambio, solo me sentía cansada. Andrés preguntó si estaba bien. Dije que todavía no lo sabía, pero que lo estaría. Pasaron semanas sin respuesta. Mi bandeja de entrada permaneció vacía de correos de mi padre. Ninguna carta llegó por correo. Mónica me llamó una tarde mientras doblaba ropa. Dijo que necesitaba contarme algo. Pregunté qué. Dijo que Susana había estado despotricando por días sobre ser excluida del embarazo. Dijo que mi padre mayormente se quedaba callado durante estas quejas, pero que se veía triste. Dijo que pensaba que quería comunicarse, pero no sabía cómo sin admitir que Susana estaba equivocada. Le pregunté a Mónica cómo estaba ella. Dijo que había firmado el contrato de su departamento y se mudaría el próximo fin de semana. Preguntó si Andrés y yo podíamos ayudarla con la mudanza. Dije que sí, sin dudar. Mi embarazo avanzó al 4.º mes sin el estrés constante de la manipulación de mi padre. Mi doctora comentó que mi presión arterial era excelente. Empecé a mostrar lo suficiente para que los extraños pudieran notar que estaba embarazada. La madre de Andrés llamaba cada semana para saber cómo estaba. Nunca mencionaba a mi padre. Nunca preguntaba si habíamos sabido de él. Solo preguntaba por mí y el bebé y si necesitábamos algo. En nuestra ecografía morfológica, descubrimos que tendríamos una niña. Andrés lloró en la sala de examen mientras la técnica imprimía fotos. Yo también lloré, pero por diferentes razones. Estaba feliz por el bebé, pero triste de que mi padre se estuviera perdiendo esto. Luego me recordé que él estaba eligiendo perdérselo. Los padres de Andrés nos invitaron a cenar el sábado siguiente. Manejamos a su casa en los suburbios, y la madre de Andrés abrió la puerta con una gran sonrisa. Me abrazó cuidadosamente y preguntó cómo me sentía. Dije, bien, y lo decía en serio. El padre de Andrés le dio un abrazo a Andrés y me estrechó la mano. Luego me jaló hacia un abrazo también. Nos sentamos a comer, y a mitad de la cena, la madre de Andrés se aclaró la garganta. Dijo que tenían algo que querían compartir con nosotros. El padre de Andrés sonrió y dijo que habían estado trabajando en un proyecto. Andrés preguntó, ¿qué tipo de proyecto? Su madre dijo que estaban convirtiendo su habitación de huéspedes en una habitación de bebé para cuando los visitáramos con la bebé. Sacó muestras de pintura de su bolso y las esparció en la mesa. Preguntó qué colores me gustaban más. Miré las muestras y sentí que se me cerraba la garganta. Estaba pidiendo mi opinión. Me estaba incluyendo en las decisiones sobre mi hijo. Me estaba tratando como si fuera verdaderamente su hija. Señalé un amarillo suave y dije que me gustaba ese. Sonrió y dijo que ese también era su favorito. El padre de Andrés dijo que ya habían ordenado una cuna y un cambiador. Dijo que querían que nos sintiéramos cómodos trayendo al bebé en cualquier momento. Andrés tomó mi mano debajo de la mesa. La apreté fuerte. El contraste entre esta cálida inclusión y la ausencia de mi padre me golpeó como algo físico. Pero sentada ahí con los padres de Andrés, planeando para nuestra hija, me di cuenta de algo. La familia elegida podía ser tan real como la sangre. Tal vez más real porque estaba basada en cuidado genuino en lugar de obligación. Mónica y yo nos reunimos para un café la semana siguiente para planear el baby shower. Trajo un cuaderno lleno de ideas y estaba genuinamente emocionada. Elegimos una fecha a 6 semanas y empezamos a hacer la lista de invitados. Preguntó si quería hacer un tema. Dije que no, realmente. Ella dijo, está bien, y escribió sin tema. Hablamos de comida y juegos y decoraciones. Mencionó que se había mudado a su departamento durante el fin de semana. Pregunté cómo se sentía. Dijo raro, pero bien. Dijo que Susana ya la había llamado 4 veces tratando de hacerla sentir culpable para que regresara. Pregunté si lo haría. Dijo que no. Dijo que vivir sola era la primera vez que sentía que podía respirar en años. Le dije que estaba orgullosa de ella. Se veía sorprendida, y luego sonrió. El baby shower fue un sábado soleado de mayo. Mónica había rentado un pequeño salón de eventos y lo había decorado con globos amarillos y blancos. Toda la familia de Andrés vino. Mi tía manejó 2 horas. Laura trajo a su nuevo novio. Mis primos vinieron con sus hijos. Mónica recibía a todos en la puerta y los dirigía a la mesa de comida. Me senté en una silla que Mónica había decorado con listones y abrí regalos.
Ropa de bebé y cobijas y libros y juguetes se apilaron a mi alrededor. La madre de Andrés nos había comprado una carriola. Mi tía me dio la cobija de bebé de mi madre que había estado guardando. Laura nos consiguió un año de suministro de pañales y dijo que había calculado cuántos necesitaríamos. El regalo de Mónica fue el último. Había hecho un álbum de fotos con fotos de nosotras de cuando éramos más jóvenes, antes de Susana, antes de que todo se complicara. La abracé y ella me abrazó fuerte de vuelta. Nadie mencionó a mi padre, pero atrapé a la madre de Andrés mirándome durante la apertura de regalos con comprensión amable en sus ojos. Sabía lo que significaba celebrar sin ciertos miembros de la familia. Conocía la naturaleza agridulce de la alegría mezclada con la pérdida. Cuando la fiesta terminó y la gente empezó a irse, me ayudó a empacar los regalos. Preguntó si estaba bien. Dije que sí, y lo decía en serio. Estaba rodeada de personas que realmente aparecieron por mí, personas que celebraban sin condiciones, personas que amaban sin llevar la cuenta. Eso valía más que el vínculo de sangre. Eso era verdadera familia. A los 7 meses de embarazo, recibí otra carta de mi padre. Supe que era de él antes de abrirla por la letra en el sobre. Pero esta letra era diferente, temblorosa. Algunas palabras eran más oscuras que otras, como si hubiera presionado demasiado fuerte. La abrí sentada en el sofá con los pies arriba. La carta era corta, solo una página. Mi padre escribió que me extrañaba. Escribió que deseaba que las cosas fueran diferentes. Escribió que no sabía cómo arreglar esto sin traicionar a Susana. Escribió que esperaba que estuviera saludable y que el bebé estuviera saludable. Escribió que pensaba en mí todos los días. Las oraciones se cortaban en lugares como si hubiera perdido el hilo de sus pensamientos. No había mención de la boda. Ningún reconocimiento de lo que había hecho. Solo la admisión honesta de que estaba eligiendo a Susana sobre mí y no podía averiguar cómo hacer algo diferente. Leí la carta 3 veces. La honestidad era casi peor que la manipulación. Al menos la manipulación significaba que estaba tratando de obtener algo. Esto era solo resignación. Esto era él diciendo que sabía que estaba equivocado, pero que seguiría estando equivocado de todos modos. Archivé la carta en una carpeta con todas las demás. Luego volví a doblar ropita de bebé y a prepararme para la llegada de mi hija. Andrés llegó a casa y preguntó si estaba bien. Dije que sí. Preguntó si quería hablar de ello. Dije que no. Besó mi frente y empezó a hacer la cena. Lo vi moverse por nuestra cocina y me sentí agradecida por la familia que había construido, la que me eligió de vuelta. Nuestra hija llegó 6 semanas después, un martes por la mañana. El parto fue largo y difícil, y Andrés sostuvo mi mano durante todo. Cuando finalmente salió llorando y perfecta, la enfermera la puso en mi pecho. Andrés cortó el cordón con manos temblorosas. La habitación del hospital se llenó de visitantes en pocas horas. Los padres de Andrés llegaron primero. Su madre lloró sosteniendo a nuestra hija. Su padre le dijo que tenía suerte de tener una madre tan fuerte. Mi tía llegó con flores. Laura vino directamente del trabajo todavía con su uniforme. Mónica apareció con un oso de peluche gigante y lágrimas en los ojos. Todos se turnaron para cargar a mi hija y llorar lágrimas de felicidad. La madre de Andrés preguntó cómo la íbamos a llamar. Dijimos Clara, como mi madre. Sonrió y dijo que era perfecto. Miré alrededor de la habitación del hospital a todas estas personas que habían aparecido, que habían celebrado conmigo durante el embarazo, que me habían apoyado a través del drama familiar, que estaban aquí ahora para darle la bienvenida a mi hija al mundo. La ausencia de mi padre era una pérdida permanente, lo sentía, pero también era un regalo de claridad. Había construido exactamente la familia que necesitaba, personas que entendían lo que realmente significaba la familia, personas que aparecían sin condiciones, personas que amaban sin llevar la cuenta. Clara crecería rodeada de ese tipo de amor. Nunca se preguntaría si era menos importante que los sentimientos de alguien más. Nunca tendría que competir por la atención de sus padres. Sabría lo que se siente ser elegida primero. Y eso valía todo.